En seguridad y armas, José Nos acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis, a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres. En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. José. Especialista en protección, instructor, consultor. Es experto en armas y seguridad. Experto en armas y seguridad. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Voy con el especialista, el experto, José Cherres. El experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. José Cherres, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas. ¿Cómo está mi gente? Otro podcast más por aquí para conversarles sobre algunas cosas que pasan en el mundo. El día de hoy, este podcast es sobre África, un continente que muchos ignoran, pero está pasando mucho por allá. Está pasando mucho, hay muchas personas latinas, personas que viven en Estados Unidos y no tienen conocimiento de qué es lo que sucede en África, qué está pasando en África. Déjenme decirles que en África es uno de los países donde existe, es una zona muy grande, primero que nada, donde existen muchos minerales, donde la presencia de los malos, como siempre he dicho en muchas de mis redes sociales, que he dicho en muchos de mis podcasts, de los malos, cuando hablamos de los malos, de los terroristas, de los narcos, de las mafias, de mucha gente, del comunismo y de todo eso, en África es la teta. África es el continente donde está sumamente descuidado, pero mucha inteligencia se trabaja allá, muchos gobiernos buenos están observando, detallando cosas que pasan en África, que pasan en ese continente. No quiere decir que toda África es una catástrofe o que toda África se ve como en las series, como en las películas, donde no hay que comer, etc. No todo África es así. Hay algunos países, algunas ciudades donde hay tecnología, son personas de diferente color, hay de todo, pero también existe mucha pobreza y donde hay pobreza existe también lo que es la gente mala. La gente se aprovecha de eso de ahí, la gente se aprovecha de la pobreza, de la ignorancia, de todo eso para poder hacer de las suyas. Déjenme decirles que en África hay mucha presencia rusa y mucha presencia china. Algo que las personas dicen, ¿y qué hacen por allá? ¿Qué están haciendo? Son los primeros que están aportando, que están ayudando, que están sustentando a los malos de esas zonas. Allá también, en África, y lo hablo por experiencia, lo hablo porque he pisado muchos países de ese continente, de la África del Sur, África del Este, África Central. He estado por allá haciendo trabajos también. Y he visto cómo los Estados Unidos trabaja públicamente con pinzas en zonas donde les permiten o en zonas donde pueden. De ahí vemos muchas organizaciones de fundaciones, de ayuda, de agua, de alimentación, porque allá antes decían, no, que las Naciones Unidas, que la gente pobre, que allá las organizaciones están ayudando a la desnutrición, etcétera, etcétera. Bueno, para mí sí hay muchas personas que ayudan, que tienen el corazón grande, y hay otros que es solo por el interés, y es otro cosa que a mí no me cuadra mucho, pero sí hay personas, sí hay organizaciones que realmente quieren ayudar con enfermedades, con la desnutrición, con mucho sufrimiento que hay allá. Y se puede ver en muchos lugares. Bueno, la presencia rusa y la presencia china, ¿por qué está ahí? ¿Por qué ellos se encuentran ahí? Y definitivamente hay algunos factores o algunas cosas que les interesan para que esté ese continente desestabilizado, para que ese continente sea cualquier cosa que se pueda realizar ahí.
Algo muy importante y algo que les llama mucho la atención a estos países y a otros países también donde se encuentran terroristas, donde salen estos terroristas a nivel internacional, es por los minerales que se encuentran en ese país. Hay minerales, hay petróleo y ahí con esas cosas, con los minerales y con el petróleo que hay ahí, que les interesa mucho para realizar armas, para realizar explosivos, para realizar bombas atómicas, etc. Les interesa tener desestabilizada esa zona. ¿Y cómo la desestabilizan? Es teniendo ese terrorismo activo a esos mercenarios, porque existen muchos grupos mercenarios por esas zonas, en el cual si tú vas a pisar allá y vas a hacer algún tipo de trabajo de bien, sea derechos humanos, sea Naciones Unidas, sean algún tipo de seguridad, de protección, tienes que saber dónde vas a pisar y tienes que conocer quiénes son los grupos de mercenarios terroristas que se encuentran en la zona. Los que lideran muchas veces las zonas no son los políticos de bien, no son los políticos honestos, sino que son militares, paramilitares, son como decir, para las personas que me entiendan, que en Sudamérica son como los narcos, también mezclados con lo que es los narcos de México y también con las guerrillas de Colombia, para que tengan una idea. Es la suma de los dos, de tenerlos ahí, que son los que lideran las ciudades, los que lideran muchas zonas y realizan esa desestabilización, y no hay una democracia. Entonces violan a las mujeres, no respetan los derechos humanos, matan al que no haga caso, encarcelan a los hombres que se rebelen o sean rebeldes ante sus ideologías de mercenarios, de terrorismo. Ellos tienen conversaciones y ellos también negocian con estos países comunistas, con estos países de izquierda, con estos países malos. Y con esta gente mala negocian esos minerales, ese oro, etc. Y a cambio piden armamentos, piden también lo que es municiones, piden también lo que es, hacen intercambios también con la droga, mucha droga que se maneja en las zonas, droga para distribuirlas también para otros continentes, etc. En estos países, en este continente, algo que lo hablo a nivel de seguridad, que he estado allá y lo he estado estudiando de hace un tiempo atrás y he estado pisando, entrando y saliendo, se trabaja diferente en lo que es la seguridad, lo que es la protección en ese continente. Es muy delicado, es muy arriesgado, de mucho riesgo para proteger y cuidar a alguien. ¿Esto qué quiere decir? Que incrementa los precios, los costos de la seguridad allá. Existen muchos contratistas y existen muchas compañías de contratistas privados. No hablemos de mercenarios, porque aquí en esta zona, al hablar de mercenarios, de terroristas, estamos hablando de los malos en esa zona. Pero si van un grupo de contratistas privados, sea de Europa o de los Estados Unidos, a proteger a personas que van a realizar un trabajo de bien allá, por ejemplo, en zonas donde están limitadas o zonas donde están alineadas con estos terroristas, estos mercenarios malos, pero del otro lado se encuentra una civilización donde existe una pequeña democracia que lucha contra esos mercenarios, que están esas autoridades públicas que están luchando contra esos mercenarios, esos guerrilleros, esos carteles africanos. Entonces, ese grupito de ciudadanos de bien son los que muchas veces Estados Unidos apoya para que se mantengan con vida, se mantengan con fuerza y luchando contra esta gente mala. Entonces,
Al estar allá, ir personal norteamericanos, diplomáticos y cosas así, intervienen también los contratistas privados de la seguridad privada. No son mercenarios, no los confundan, no se confundan con eso de ahí. Son personas que han sido militares, han sido seguridad privada en otros países, en otros continentes, que piden trabajo a estas compañías de contratistas para que cuiden hasta los mismos diplomáticos y cuiden a los guardaespaldas diplomáticos que los acompañan. En este caso puede ser servicio secreto, pueden ser militares, pueden ser policías locales de alguna ciudad porque algún alcalde está viajando para allá de los Estados Unidos, y de igual manera de algún diplomático europeo que esté avanzando o que vaya a estas zonas de bien en África. Necesitan también estas compañías de contratistas, estas compañías de seguridad privada internacionales que les apoya para poderlos cuidar de estos mercenarios terroristas africanos que quieren dominar, que quieren hacer lo que les da la gana, que no tienen misericordia. Entonces, aquí es cuando uno dice y comienza a ver, cuando uno está estudiando esas zonas y ve esas áreas, ves muchas cosas que pasan allá. Ves cómo asesinan, cómo degollan, cómo violan a las mujeres, cómo violan a los niños, cómo ellos marcan territorio y cómo le demuestran al mundo y a esa zona de que ellos son los que mandan. Mandan con miedo, con asco. Sí, puedo decirlo con asco, sí, con asco, porque realmente ellos no tienen escrúpulos, solo les interesa el dinero y el poder. El dinero y el poder. No tienen una vida de lujos, pero sí ellos comen bien, andan vestidos al ambiente de ellos, al clima de ellos. Ellos no usan traje ni corbata, ellos están con chalecos, con rifles, con ropa táctica. El calor es insoportable. Tienen combustibles, tienen armamento, tienen municiones. Conocen las zonas y saben por dónde golpear cuando quieren hacer algún daño o quieren aterrorizar a una zona de bien en África. Es interesante cuando uno viaja a estos continentes, hace análisis de seguridad y ve todas las cosas que están sucediendo y encima uno escarba un poco más y comienza a ver videos de los modus operandi de estos mercenarios, terroristas, narcos, asesinos sanguinarios, de cómo actúan para poner presión o para decirle a la comunidad que ellos son los que mandan, de que si no hacen caso a lo que ellos ordenen o ellos digan, serán mutilados, asesinados, degollados o puestos en prisión, en unas prisiones que ellos tienen, en la cual sufren demasiado. Todo esto pasa en África, sucede en África en estos tiempos. Y esto que pasa en África, gracias al estatus como tienen ese continente y esas zonas y esas áreas, es como el pulmón, es como la circulación de la sangre en este cuerpo de malos a nivel internacional. Entonces tienen campos, tienen zonas de entrenamiento, de preparación, donde van personas malas de otros continentes y se preparan allá. Aprenden cosas para seguir aterrorizando y seguir haciendo daño en otros continentes como Europa y las Américas. Muchos dicen acá en Estados Unidos de que el presidente Trump ha sido muy fuerte con las leyes de migración, especialmente con los latinos, con los venezolanos, con los colombianos, con la gente de Centroamérica, que ha sido muy fuerte con lo del TPS, los asilos, etc. Pero déjenme decirles que muchos
de estos mercenarios, terroristas, narcos de África han podido infiltrarse y avanzar hasta las Américas y muchos países de Europa, donde ya están alojados, donde ya tienen algún tipo de vida, de tiempo ya establecidos en esos continentes, en esos países europeos y acá en las Américas, en Estados Unidos, en Norteamérica, donde están esperando el momento y las órdenes para realizar algún tipo de acto terrorista. Y no solo hay personas de África, también hay personas de otros continentes y de otros países de la misma manera. Otros terroristas, otros malos, que se encuentran establecidos posiblemente con 2 años, 1 año, 4 años, 5 años, establecidos ya en los países, teniendo una vida disque normal para cualquier ojo humano. Puede ser un lavaplatos en un restaurante, puede ser una persona que cocine en un restaurante, puede ser una persona que lave la ropa en un hotel, puede ser una persona que corte el césped en un centro comercial, puede ser cualquier tipo de persona que tenga ya algo de documentación para poder trabajar legal y estar legal en ese país, temporalmente a lo mejor, pero está haciendo algún tipo de trabajo para su organización o de dónde vino. Inteligencia, esperando órdenes para hacer algún tipo de atentado, esperando un momento o fecha para hacer algún tipo de atentado también. Y como le he dicho antes en mi podcast, este micrófono abierto, que no toda la seguridad es perfecta. Siempre van a haber falencias, especialmente cuando hay políticos corruptos que permiten la apertura y permiten que en tu casa, en tu país, hagan lo que les dé la gana. En muchos países se les va de las manos y se ve cómo se destruye el país, cómo se hace mierda el país. Muchas personas que me están escuchando a lo mejor van a entender lo que pasa en su propio país. Pero es así. Es así. Ellos también en estos tiempos aprenden de drones, usan tecnología, usan satélites en África. Estos terroristas también usan drones, usan tecnología, usan satélites. ¿Y de dónde piensan que son esos satélites? No son de los Estados Unidos. Ya se imaginan de dónde son. Pero es así. Es así como muchos que estamos en la seguridad y que estamos por todas partes del mundo, vemos las cosas que pasan. A lo mejor usted que me está escuchando y me está viendo por las redes sociales, dice, aquí tenemos nuestros problemas. Déjeme decirle que también van a tener, si el país no es duro, no es fuerte, sus gobernantes no están claros de que primero es la seguridad, primero es sus ciudadanos, sus valores. Van a tener infiltrados, van a tener personas que le van a hacer daño. En África, asesinan a cristianos, acribillan a niños que están rezando o por tener una creencia. Y mucha gente no dice nada. Ahí es cuando yo me pongo a pensar, ¿no? Cómo los influencers, cantantes, famosos del mundo, e influencers de cada lengua, americanos, europeos, anglos, latinos, no dicen nada de estas cosas que pasan en sus propios países, peor en otros continentes, como África. La iglesia, el Papa, cosas que pasan, por ejemplo, en África, que asesinan a cristianos, a personas que tienen una creencia
en Jesucristo, en Dios, los asesinan. ¿Quién hace un tipo de investigación? ¿Dónde están los culpables? ¿Cómo pagan ellos? No hay. No hay. Levantan las voces, nadie levanta las voces. Pero cogen preso a violadores, cogen preso a pandillas, cogen preso a líderes de carteles, de mafias, de guerrillas, saltan los derechos humanos y quieren defenderlos a ellos. Pero ¿y el ser humano de bien? La persona de bien. Y ahora usted está escuchando y viendo este podcast y dice, eso es lo que pasa en mi país. Imagínense en África, que ni siquiera hablan español, ni saben lo que está pasando en otras partes del mundo porque no tienen ni televisión ni radio. Muchos no tienen ni teléfono para pedir ayuda. Y son cosas que uno ve. Y en ese territorio tienes que caminar, tienes que proteger a alguien o tienes que hacer algún tipo de trabajo de ayuda. Mi gente, este pequeño podcast solo quería contarles sobre eso, sobre África, el continente que muchos ignoran, pero es estratégicamente clave para muchos países malos, para muchas personas malas, que es como en nuestros países, los suburbios, en nuestros países, la pobreza, y la gente se aprovecha de eso para crear más caos, para crear más desestabilización. Y es, como lo he dicho en otros podcasts, y lo he dicho también en mis redes sociales, es el modus operandi, es el manual del malo, del comunista, de la izquierda, de los chorros, de la mierda del planeta. Es el mismo manual, pero con diferentes actores y diferentes idiomas. José L. Cherres, especialista en protección ejecutiva. Se me cuidan y nos escuchamos y nos vemos en un próximo podcast. Chao. En seguridad y armas, José Nos acompaña Cherres. el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis, A un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres. En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. José. Especialista en protección, instructor, consultor. Es experto en armas y seguridad. Experto en armas y seguridad. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Voy con el especialista, el experto, José Al Cherres. experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. José Cherres, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.